Muy buenas tardes, señores y señores. Bienvenidos al desarrollo de la materia de ciencias naturales, una vez más con una clase asíncrona por los diferentes horarios de corte de energía eléctrica. Vamos a empezar a desarrollar el contenido correspondientes a tareas y también al material de apoyo que ustedes tienen activados ya en su aula virtual. Bienvenidos al desarrollo. Estamos dando ya inicio a la unidad número 4, antesala del fin de este proceso educativo. Iniciamos las actividades correspondientes a los temas que se han planificado para el desarrollo de este inicio de actividades. Y en pantalla ustedes pueden observar ya el formato para recursos de aprendizaje de tarea. Estamos en la asignatura de Ciencias Naturales y estamos en la unidad número 4, Historia de la vida de la Tierra y evolución de los seres vivos, correspondientes al tema número 1. Y vamos a ver como subtemas las eras geológicas y las extinciones masivas y el origen y la evolución de las especies. Son los temas que nosotros vamos a desarrollar en la presente clase. Recuerden, a continuación tienen ustedes el tipo de tareas, el objetivo de tarea y también tienen las instrucciones para el desarrollo de la misma. Recuerden que el trabajo es individual, deben leer el compendio de la unidad 4, tema número 1. Pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías de ser necesario. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Dice, desarrolla las siguientes preguntas, investiga. Otros ejemplos de mayores extinciones masivas de la historia de la Tierra y qué las provocó. Ustedes tienen que investigar cuáles fueron otros modelos o otros eventos de extinciones o de las mayores extinciones masivas que ha tenido nuestro planeta Tierra en la historia y obviamente qué las provocó. Eso ustedes tienen que aportar en cuanto al desarrollo de esta tarea. Recuerden que todos los trabajos son 100% escritos, por ende, ustedes tienen que desarrollar la rotulación de su hojita, obviamente cumpliendo de acuerdo al esquema que se les ha proporcionado con todos los datos. Esto lo desarrollan en la parte superior de su hoja y a continuación, una vez que han desarrollado esta parte, obviamente proceden al desarrollo de su tarea, del contenido de su tarea. En función del contenido, ustedes deben leer las recomendaciones, la rúbrica de calificaciones y al final de este proceso tenemos la información del desarrollo de los recursos de plataforma. Estamos en la unidad número 4 con el tema las eras geológicas y las extinciones masivas, el origen de la evolución de las especies correspondientes ya a la semana número 1 de esta unidad, de fecha 25 de noviembre del 2024. Esa tarea permite entregas desde el 25 de noviembre, la fecha límite de entregas es el 31 de diciembre y la fecha de publicación de la calificación será hasta el 5 de enero del 2025. Es que tienen todo un tiempo bastante cómodo, así es que por favor, en función de este tema que se les ha planteado, yo pienso que mínimo ustedes, mínimo tendrían que hacer una hojita en cuanto al desarrollo de la extensión de esta actividad, debido a que este es prácticamente al reducirle el número de tareas, a ustedes les da un amplio espacio, un espacio mucho más cómodo para, obviamente, proporcionar información amplia y pertinente en función a cada uno de los temas de tareas que se les va a ir habilitando periódicamente. Una vez que se les ha proporcionado la información pertinente en función del desarrollo de la tarea, a continuación vamos a iniciar con el desarrollo de las actividades correspondientes a el material de apoyo. Y vamos a ir iniciando y vamos a ir viendo justamente, estamos en unidad número 4 y vamos a ver el tema sobre las eras geológicas y las extinciones masivas que ha soportado nuestro planeta Tierra. El estudio de las rocas ha llevado a los geólogos a descubrir que en el planeta se produjeron cambios geológicos y biológicos bastante determinantes. Por ende, la historia se divide, o el hombre ha dividido a la historia en dos etapas. Primero en eras y luego en periodos, para poderlas estudiar de mejor manera. Cuando hablamos de eras, vamos a iniciar por la primera era, que es la era precámbrica. Esta era precámbrica se divide en tres periodos y vamos a ver cuáles son cada uno de ellos. Y en primera instancia vamos a ver el periodo edaico. ¿Cuál es la característica del periodo edaico? Se inicia con la formación de la Tierra hace más o menos 4.550 millones de años atrás. Se cree que la Tierra sufrió un impacto que dio lugar a la Luna, se consolidó la corteza terrestre y se generó una primera atmósfera. En la segunda etapa del precámbrico es el arcaico. En esta etapa
se originó la hidrosfera y se produjo una primera distribución del océano y también de los continentes. Aparecen los primeros seres vivos de los que existen un registro fósil, ya existen introducción o una producción bastante considerable del O2 de origen fotosintético. Y por último tenemos el protezoico. Obviamente vamos a ver cuáles las características en cuanto a la determinación del protezoico. El protezoico es una de las eras en las cuales se caracteriza por la aparición de los primeros organismos pluricelulares. Eso quiere decir que tenían más de una célula, conocidos como la famosa fauna de Ediacara. El O2 atmosférico ya es similar a lo que nosotros tenemos en la actualidad, por ende ya alberga vida nuestro planeta. Y dentro de esto nosotros tenemos aquí el siguiente cuadro con las diferentes etapas que hemos hablado, y ya vamos de la forma general, la era precámbrica. La era precámbrica está subdividida en edaico, en arcaico y el protezoico. En la era del edaico empieza con la formación de la Tierra y la Luna, formación de la corteza y la atmósfera primitiva. En el arcaico, las rocas más antiguas obviamente determinan la edad, la evolución que tuvo en relación a las especies. Aparecen los primeros fósiles, los primeros continentes y los océanos, la atmósfera secundaria y la producción de oxígeno. Y en el protezoico, obviamente, se desarrolla la fragmentación del megacontinente, de un solo continente. No estuvo dividido como en la actualidad por varios continentes, las placas continentales, sino estas estuvieron formando un megacontinente que se denominó Rodinia, uno de los primeros super y megacontinentes. También las primeras grandes glaciaciones, la fauna de Diacara y el boom del oxígeno atmosférico. Esto se desarrolló justamente en la era precámbrica. En la era paleozoica, esta era obviamente se divide en 6 periodos. Inicia hace 550 millones de años atrás con la explosión cámbrica. Aquí aparecen variedad de organismos pluricelulares y finalizan con una extinción masiva de más del 90% de todas las especies. En esta era se diversifica la vida acuática, eso es el cámbrico, inicia la colonización de ambientes terrestres, la época del silúrico, aparecen primeros vertebrados, peces, anfibios y reptiles, el ordovícico, el devónico y el carbonífero. En este último emergen las primeras plantas terrestres. Un grupo de animales característicos de esta era son los tribólites. ¿Qué eran los tribólites? Eran artrópodos con caparazones formados por 3 lóbulos. También tenemos la era mesozoica. En la era mesozoica, esta es una de las eras que se divide en 3 periodos. Inicia hacia el año 245 millones de años atrás y termina hace 65 millones de años atrás, con una nueva extinción masiva más grande que la que marcó el final de la era paleozoica. En el Triásico se da la expansión de los reptiles. A finales de este periodo, los reptiles dominaban todos los hábitats. Surgieron los primeros dinosaurios y los primeros mamíferos. Se inicia la fragmentación del supercontinente Pangea. En la era del Jurásico, el Jurásico obviamente es el periodo de expansión de dinosaurios y la aparición de las primeras aves. En el Cretácico, dentro de esta era, se destaca por la aparición de los ancestros de los primeros primates y finaliza con una nueva extinción masiva de los dinosaurios. Durante el Triásico y el Jurásico predominan los bosques de helechos en las gimnospermas, dentro de ellos los quincos y también las coníferas. Aquí tenemos igual dentro de la era precámbrica, tenemos obviamente el nivel cámbrico, tenemos el ordovícico, silúrico, devónico, carbonífero y pérmico. Dentro del cámbrico se desarrollan los eventos más importantes, tales como la explosión cámbrica, el clima cálido y húmedo, la fragmentación del megacontinente Gondwana. En el ordovícico, los primeros peces y también la época de glaciaciones. En el silúrico, la formación del ozono y las primeras plantas terrestres. En el devónico, primeros insectos y primeros anfibios. En el carbonífero, las glaciaciones, el clima cálido y húmedo, los bosques de helechos y los primeros reptiles. Y por último, en el pérmico, o las primeras gimnospermas y la formación o la fragmentación del megacontinente Pangea. En la era cenozoica,
esta era cenozoica comprende 3 períodos e inicia hace 65 millones de años atrás. El Paleógeno se caracteriza por la expansión de los mamíferos. El Neógeno, los continentes adquieren su distribución actual y aparecen los primeros homínidos. Y finalmente en el Cuaternario aparece el famoso Homo sapiens, o sea, nosotros. Dentro de todos los procesos de evolución aparece el Homo sapiens. La fauna y la flora ya era similar como la conocemos actualmente. Y aquí tenemos justamente dentro de esta determinación de estas eras, tenemos el Triásico, primeros mamíferos y la fragmentación del megacontinente Pangea. Se desarrolla una nueva extinción masiva. El Jurásico, expansión de los dinosaurios y primeras aves. El Cretácico, clima cálido y húmedo, primeras angiospermas y primeros primates. Se desarrolla 65 millones de años atrás, otra extinción masiva. Tenemos el Paleógeno, expansión de los mamíferos y clima cálido y húmedo. Y por último, en el Neógeno y el Cuaternario aparecen los continentes actuales, obviamente se ubican tal como los conocemos, los primeros homínidos y aparece el Homo sapiens, uno de los más grandes depredadores y destructores de la naturaleza hasta nuestros días. En cuanto a la extinción, millones de especies han ido apareciendo y desapareciendo por el proceso de evolución biológica. Este proceso se llama extinción y puede deberse a múltiples factores como cambios de hábitat, agotamiento de los recursos o competencia con especies más avanzadas. En algunos momentos se han producido extinciones masivas. La mayor fue del final del Pérmico, cuando desapareció el 96% de todas las especies animales marinas. Se han buscado causas como episodios de gran actividad volcánica, cambios del clima y mezclas faunísticas al unirse continentes antes aislados. En los últimos años, numerosos indicios han apuntado en otras direcciones. El impacto de cometas o asteroides o dimensiones kilométricas, obviamente de dimensiones kilométricas en relación a la Tierra. Sin embargo, algunos científicos especulan que estas extinciones podrían haberse dado en la conjunción de varios de los factores citados y anteriormente. Eso quiere decir que no pudo haber sido uno solo, sino que pudieron haberse dado varios factores en función del afloramiento y el desarrollo de las mayores extinciones. En cuanto al origen y evolución de las especies, en la antigua Grecia, pensadores como Anaximandro ya se planteaban el origen de las especies. Muchas veces estas teorías estaban más influidas por la creencia religiosa de la época que basadas en observaciones científicas exhaustivas, obviamente determinaron determinados preceptos científicos. Ello conllevó numerosos problemas e incluso el desacrédito de algunos científicos. Más tarde, la atención se centró en unas nuevas teorías que mencionaban que las especies cambiaban con el pasar del tiempo, es decir, desarrollaban un proceso de evolución, no estaban estáticas, no tenían una sola forma, sino que iban adaptándose e iban evolucionando para poder, obviamente, desarrollarse en cada una de las épocas. Las teorías evolucionistas proponen la diversidad actual de especies como el fruto de cambios sucesivos de especies anteriores. Dentro de estos preceptos científicos podemos ver, por ejemplo, la primera postulación científica, que es el lamarquismo. El lamarquismo, postulada por Jean-Baptiste de Monnet, caballero de Lamarck, que considera que todas las especies actuales proceden de otras especies anteriores que se originaron a partir de cambios sucesivos. Estos provocaron, obviamente se originaron por esfuerzos intraintencionados, esto es, caracteres adquiridos, los cuales si son beneficiosos pasan a sus descendencias, pasan obviamente a sus hijos. Dentro de esto, Lamarck obviamente propuso la siguiente teoría, basándose en las jirafas. Los antecesores de las jirafas actuales serían unos animales de cuello corto, parecidos a los okapis actuales. Cuando escasea el alimento, los individuos se esfuerzan para llegar a las capas de follaje más altas. De esta manera se les alarga el cuello. El carácter cuello largo pasa a los descendientes que a su vez alargan más el cuello y así sucesivamente hasta las jirafas actuales. ¿Cuál es el objetivo principal de esta teoría? Obviamente que en este sentido,
las jirafas tuvieron que adaptarse, tuvieron que cambiar su organismo hasta llegar a tener las características actuales justamente por un tema de supervivencia, por la necesidad de alimentarse de los follajes más altos de los árboles, debido a que también de esa manera no tenían ninguna competencia con otro animal herbívoro de similares características y ellos podían alimentarse mejor. Y si se podían alimentar mejor, obviamente podían procrear y mantener una población de especies de jirafas mucho más amplia. Basados en estos problemas, en estas características, se plantea también la teoría del darwinismo. Charles Darwin propone la teoría que se basa en tres puntos principales. Primero, la variabilidad, luego la adaptación y por último, la selección natural. Cuando hablamos de la variabilidad, las poblaciones de seres vivos no son uniformes, sino que presentan cierta variabilidad, ciertos cambios, diferencias. En cuanto a la adaptación ante cambios favorecibles o desfavorables, algunos individuos de estas especies presentan características más adecuadas al nuevo ambiente, es decir, estarán mejor adaptados. Y por último, la selección natural. Los individuos mejor adaptados se reproducirán, dejarán descendencias y transmitirán estas características justamente a sus hijos. Aquí tenemos en cuanto al mismo ejemplo anterior de Lamarck, tenemos ya desde el punto de vista de la teoría de Darwin. Este ejemplo esquemático de teoría de Darwin, los antecesores de las jirafas actuales, formaban una población con cierta variabilidad para el carácter longitud del cuello. Ciertos individuos tenían el cuello más corto. Cuando escaseaba el alimento, los individuos de cuello más largo llegaban mejor a las capas superiores del follaje, lo que significa que están mejor adaptados y por ende, obviamente los de cuello corto necesariamente tendrán que desaparecer, pues no pueden alimentarse correctamente. Los individuos con el cuello más largo se reproducirán con mayor facilidad y dejarán más descendientes. La selección natural seguirá actuando generación tras generación hasta dar origen a las jirafas actuales tal y cual las conocemos. Eso en cuanto a la teoría de la evolución determinada por Charles Darwin. Vamos a ver a continuación. Pero también se aplicó un neodarwinismo, justamente después de la muerte de Charles Darwin, dejó él algunos postulados, algunas investigaciones que nunca se culminaron, nunca se completaron, pero en el neodarwinismo determinados científicos buscaron justamente culminar todo este magnífico trabajo que había dejado iniciado Charles Darwin. En este sentido, en el año de 1918 años después de la muerte de Darwin, se descubrieron los trabajos de Mendel. Este hecho, junto con los avances de los conocimientos sobre la reproducción celular, determinó el inicio del auge de la genética. Los conocimientos sobre genética fueron la clave para solucionar los interrogantes que planteaba la teoría de Darwin. En la década de 1930 a 1940, diversos científicos incorporaron los conocimientos sobre genética a sus estudios y elaboraron la denominada teoría neodarwinista o sintética. Los neodarwinistas tomaron como base la teoría de Darwin, pero solucionaron los puntos para los que él no tuvo explicación, la variabilidad, la herencia, y aplicaron la teoría aplicando los nuevos descubrimientos de biología. Los mecanismos más importantes de esta evolución según esta teoría, vamos a mencionarlos a continuación. La primera, la mutación, que es un cambio permanente en relación al ADN. Si la modificación afecta a un gen, le dan a la aparición de un nuevo alelo y por tanto a un nuevo fenotipo. Es una fuente de variabilidad. Las mutaciones que producen al azar, por lo que no siempre representan una ventaja adaptativa. Si afectan al ADN de los gametos, se pueden alterar, se pueden heredar, así pasar, obviamente, las características de los padres hacia sus descendientes. Aquí tenemos en función de la mutación, tenemos dos tipos de ADN, tenemos el ADN original y tenemos un ADN mutado, donde obviamente podemos ver una alteración en cuanto a sus enlaces de información en cuanto al ADN, la estructura del ADN. El número de individuos de la población de una determinada especie no puede crecer hasta el infinito, porque si se dieran de ese proceso,
prácticamente los recursos para la supervivencia serían limitados y por ende morirían de todas maneras. Ya que los recursos del ambiente donde vive son limitados, normalmente el número de individuos se mantiene constante hasta que una transformación en el entorno favorece el aumento del número de aquellos mejor adaptados. Este mecanismo es lo que conocemos como selección natural. Pues ahí nosotros podemos ver en cuanto a la selección natural. En cuanto a la deriva genética, que es el cambio de proporción de un alelo de una de generación a otra, puede dar lugar a la selección de un carácter aleatoriamente, es decir, sin que este carácter represente una ventaja aparente y sin que hayan variado las condiciones del entorno en el que vive. Por ahí es otra de las determinaciones en cuanto al neodarwinismo, en cuanto a la deriva genética, en cuanto a la evolución, a la deriva genética. Estos son los temas que nosotros hemos visto en cuanto a la evolución de las especies. Vamos iniciando juntamente a este tema maravilloso, cómo se fueron modificando, cómo fueron cambiando las diferentes especies hasta nuestros días, como las conocemos actualmente. Lamentablemente la mano del hombre es destructiva, la mano del hombre es dañina y tanto a flora y fauna el hombre ha ido dañando, ha ido adaptando, ha ido desapareciendo a muchas especies, poniéndoles en una etapa de extinción. Obviamente, dentro de estos procesos, los científicos han buscado descubrir determinadas conceptualizaciones, determinada información que les permita, obviamente, aportar diferentes teorías en cuanto a la evolución y a la adaptación de determinadas especies hasta nuestros días. Hemos ido analizando también las eras geológicas y obviamente dentro de la evolución también de, de nuestra Tierra, cómo se han ido prácticamente organizando eras y periodos para poder estudiar de mejor manera. No solo la evolución de nuestro planeta, sino la evolución de nuestro planeta a la par con la evolución de todas las especies, cómo han ido adaptándose, cambiándose, y obviamente algunas han ido desapareciendo y otras han ido manteniéndose mediante un proceso de adaptabilidad. Recuerden que nuestro planeta Tierra ha tenido 4 extinciones masivas. Una de ellas fue la más preponderante, pues el 96% de las especies desapareció de nuestro planeta. Entonces, quién sabe, los historiadores están, los historiadores, los geólogos, los biólogos están estudiando todos estos fenómenos a ver que si nosotros de aquí a un futuro, obviamente analizando los intervalos de años que existe entre una extinción masiva y otra, a ver que si de pronto estamos cerca de otra extinción masiva, en la cual es posible que también el hombre pueda desaparecer y dar paso a otro tipo de especie. Entonces, bueno, estas son las conjeturas también en cuanto al desarrollo de las teorías en función de la evolución de las especies. Tienen toda la información pertinente para el desarrollo de la actividad correspondientes a esta nueva semana de actividades. Bienvenidos, estamos iniciando ya una semana más, una unidad más. Espero que les vaya súper bien, que tengan todas las actividades siempre a tiempo en su plataforma para poderlas calificar. Señoras y señores, de esta manera llegamos a la parte final del desarrollo de la presente clase. Ha sido un gusto compartir con ustedes. Nos estaremos viendo hasta otra oportunidad. Que tengan un feliz fin de semana y un excelente resto de semana.